Apreciados estudiantes, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta primera semana estaremos estudiando y practicando pues sobre el concepto de la función matemática. Este es un concepto clave porque nos articula con el concepto del límite de una función y pues obviamente con el concepto de la derivada. En primera instancia vamos a recordarle sobre los números reales. Estos números reales, que como ustedes saben, son los números que vamos a realizar todas las operaciones posibles en este concepto de función. Estos números reales están conformados por los números racionales, que son los números que se pueden formar con una fracción, ¿verdad? Como si fuera un quebrado, como decimos nosotros, y que se pueden representar mediante un decimal que es periódico, o sea, un decimal que tiene una secuencia definida. También estos números racionales están conformados por los números enteros. Estos enteros que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero miren que aquí está el cero también. O sea que el cero es un número entero y también hace parte de los números racionales. Recuerden que todos estos números enteros que ustedes pueden ver acá, se les puede colocar, escribir como denominador el número uno y quedan convertidos como una fracción, como un número racional, ¿verdad? Entonces, del lado de la parte derecha están los números irracionales, que son esos números que no se pueden conformar o no se pueden formar, escribir mediante una fracción. Es decir, que su decimal no está definido como una secuencia, que nosotros sabemos cuál es el último número, como lo hicimos con los racionales. No. Entonces, mire que por esa razón le sugerimos que cuando la respuesta le dé a usted raíz de 2 o pi o raíz de 3 o cualquier raíz, por ejemplo, que no sea exacta, dejémosla indicada. Y creo que así le daría a usted entonces una respuesta exacta al profesor o al trabajo que le está. Estos números reales se pueden llevar a la recta numérica. Lo podemos ubicar a la recta numérica y ustedes saben que todas las rectas numéricas, la recta horizontal, empieza en menos infinito y termina en infinito. Aquí, en esta recta numérica, están ubicados todos los números racionales y los irracionales. Y si ustedes observan, el número cero está en toda la mitad de la recta numérica. Eso quiere decir que él es el que me dice a mí para dónde son negativos, que sería en la parte izquierda de él, y para dónde son positivos, que sería en la parte derecha de él. Recordándoles también que todos los números positivos son mayores que los negativos y que el cero es mayor que todos los números negativos. Entonces es importante pues, saber ubicar estos en la recta numérica. Ahora sí, pues iniciamos el concepto de la función matemática diciendo que una función matemática es una relación que hay entre dos magnitudes, entre dos cantidades. Nosotros en matemática, por lo general, esas dos magnitudes, esas dos cantidades, se representan con dos letras. La letra Y, que le llamamos variable dependiente, y la letra X, que la llamamos variable independiente. Esta F que está aquí es la del proceso, o sea, ¿qué le vamos a hacer a la X para encontrar Y? O sea, esta F es la que me define a mí cuál es el proceso. ¿El proceso qué quiere decir? Si le voy a extraer raíz cuadrada, si le voy a dividir entre algún número, si le voy a sumar algún número, si le voy a restar, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, son como las operaciones, las diferentes operaciones que se le va a hacer a X para encontrar Y. Observe que todos los elementos, todos los valores de la variable Y, de las que puedan tener la variable Y, se le conoce como el rango de la función. Y todos los valores que pueden ser admitidos con X, con la variable X, se le conoce como el dominio de dicha función. Miren que esta función
su expresión matemática, su ecuación, es esta igualdad. Y se lee de esta forma, una de estas tres formas que están escritas aquí debajo. Y es igual a f de x. O la otra forma es y es igual a f en x. O también puede decir y depende de x. Miren que en ningún momento f está multiplicando a x, sino que se está diciendo que hay que aplicarle un proceso a x para obtener y. Entonces es importante que tengamos esa diferencia allí porque esto no es una multiplicación, ¿sí? Entonces, estas funciones pues se presentan mucho en nuestra vida real y un ejemplo claro que lo tenemos en la casa son cuando nos llegan los volantes de pago, la factura del consumo de público, de gas, de energía, agua, ¿verdad? En este caso, internet. Pues cada recibo tiene un costo y ese costo me lo determina a mí el consumo que yo hice en dicho mes. Por ejemplo, el consumo de internet me viene por cuántos kilobytes o cuántas megas o cuántas gigas consumí yo en el mes. Entonces hay dos variables. El costo sería la variable dependiente y la cantidad de kilobytes, de mega, de giga, sería la variable independiente. O sea que el costo depende de ellos, del consumo ese. Lo mismo sucede con el gas. ¿Cuántos metros cúbicos yo consumí de gas en el mes? Y eso pues obviamente me va a venir el valor de la factura. Y así podemos hacer con los kilovatios y con los metros cúbicos de agua que uno consume. Entonces es importante que uno sepa pues evaluar eso. Ahora, uno de los conceptos también que hay que dominar es evaluar una función. Evaluar una función consiste en reemplazar el valor de dicha variable independiente en la función para generar la variable dependiente y. Entonces, si esta es la función que me pide que evalúe f de x igual, la estoy leyendo, f de x igual 3 que multiplica a x cuadrado más 2 que multiplica a x menos 1. Esa es la función f de x. Me piden que evalúe f de menos 2. Si usted observa, mire esta f de x y esta f de menos 2. Lo que me están diciendo es que la x es igual a menos 2. Eso quiere decir que donde esté la x, yo debo reemplazar el menos 2. Y como aquí la x está al cuadrado, me quedaría menos 2 al cuadrado. Lo mismo sucede con raíz de 2 y lo mismo sucede con a más h, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo importante y es que siempre que nosotros evaluemos una función, se va a generar una pareja ordenada. Por ejemplo, si usted evalúa menos 2 al cuadrado, 2 por menos 2 menos 1, esto le va a dar 7. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que se me genera una pareja ordenada. Y ustedes saben que las parejas ordenadas están conformadas por la abscisa y la ordenada. O sea que me están diciendo que la abscisa vale menos 2 y la ordenada vale 7. Esta pareja ordenada la podemos llevar nosotros al plano cartesiano, o sea, al plano XY, para ubicarla. Entonces, cuando uno une todas esas parejas ordenadas, se representa la gráfica de esa función. Entonces, siempre que evaluemos una función, se genera una pareja. Entonces, aquí, por ejemplo, mire,
Este es el plano cartesiano, el eje horizontal X y el eje vertical Y. O sea, este eje es el que me va a decir cuánto vale Y. Eso quiere decir la función, el valor de f de x, y el eje horizontal es el que me va a decir, a indicar cuánto vale la variable independiente x. Entonces, si observamos aquí este punto, mire que x vale 1. Mire lo que está. Este sería el valor de x y este sería el valor de y. ¿Qué sería entonces en este caso? 2. Y vale 2, mire lo que está. Y x vale 1. Entonces aquí, por ejemplo, en este punto específico, x vale 2, mírenlo, x. Y el valor de y sería este punto que vale 1, f de 2. Aquí está, 1. Entonces, es importante que uno sepa cómo ubicar estos valores de la variable independiente o la abscisa y la ordenada en el plano cartesiano. Otro de los conceptos importantes que vamos a estudiar también es el concepto de intercepto de una curva, de una gráfica en el plano, en el eje, con los ejes coordenados, o sea, en el plano cartesiano, con el eje X y con el eje Y. Si nosotros observamos aquí, miren que la gráfica esta de color rojo, que es una función y igual a f de x, corta al eje X en varios puntos. En este caso serían 4 cortes. Y también corta al eje Y, pero el eje Y solamente lo corta en un punto. Entonces es muy importante para nosotros saber en qué parte, cuánto vale la X aquí, cuánto vale la X aquí y en cada uno de estos puntos. Y como este es el eje Y, cuál sería el valor de Y. Entonces aquí, si usted observa, cuando nosotros pintamos aquí esto, cuando nosotros decimos, nos paramos aquí, como estamos sobre el eje de la seque, la Y aquí vale cero. Esto vale cero. Aquí en ese punto. En este punto, la Y vale cero. En este otro punto, la Y sigue valiendo cero. Y aquí, y aquí. Siempre que estemos parados sobre el eje de la seque, la Y vale cero. ¿Eso qué me quiere decir entonces? Lo que está escrito acá arriba. Para hallar el corte, el intercepto con el eje de las X, se hace Y igual a cero. ¿Sí? Eje de la seque. Se hace Y igual a cero. Y para hallar el corte con el eje de la Y, mire, que siempre que estemos parados sobre el eje de la X vale cero. Siempre. Eso quiere decir entonces que para hallar los interceptos con el eje de la Y, se hace x igual a cero, que es lo que está escrito aquí. Intercepto con el eje de la Y, se hace x igual a cero y se resuelve para Y. Entonces, esos son los, los conceptos, los dos conceptos que hay que manejar para hallar los interceptos con los ejes coordenados. Entonces, aquí en este ejemplo podemos decir que para hallar los interceptos con el eje de la seque, hacemos y igual a cero y resolvemos la ecuación esta. Hay que factorizar, etcétera, etcétera. Y para hallar entonces el intercepto con el eje y, hacemos x igual a cero. Y así sucesivamente. Entonces, espero que este resumen pues los motive a profundizar más, a ampliar más en este concepto. Y los invito para que vean los documentos en PDF que están adjuntos en cada semana, ¿no? En esta semana, entonces, como les dije, vamos a encontrarlos de función matemática y en cada semana, pues, les estaré dando una inducción, una introducción con cada uno de estos vídeos.
Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.